Muy buen día, mi nombre es Luis Ríos, soy residente de segundo año del posgrado de Medicina del Quemado y jefe general de residentes de las especialidades médicas del Hospital Coromoto de Maracaibo. En el día de hoy estaremos presentando una actualización sobre SARS-CoV-2, específicamente relacionado a la vacuna Sinovac Biotech, CoronaVac, para evaluar su seguridad, inmunogenicidad y tolerabilidad. El título de este trabajo es la seguridad, la tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 en adultos sanos de entre 18 y 59 años, en un ensayo clínico de fase 1 y fase 2, aleatorio, doble ciego y controlado con placebo. Este es un estudio que fue publicado recientemente en febrero del presente año y el cual fue publicado en la revista The Lancet Infectious Disease, cuyo autor es San Yang-hun y colaboradores. La motivación de este estudio se fundamenta en la epidemiología que se está presentando a nivel mundial sobre la pandemia de COVID-19. Podemos ver cómo en esta información recabada de esta misma semana, vemos cómo a nivel mundial ya se contabiliza un total de 159 millones de casos de pacientes con COVID-19, de los cuales 3,3 millones de pacientes ya han fallecido. Vemos como dentro de los 5 primeros países a nivel mundial, vemos el número importante de pacientes, tanto casos positivos como fallecimientos, viendo que los Estados Unidos lidera el número de pacientes con infección con 32 millones de pacientes y con una mortalidad de 582.000 pacientes, seguidos de la India, posteriormente Brasil, que suman 15.200.000 casos de pacientes contagiados de COVID-19 y de los cuales han fallecido 423.000, seguidos de Francia y Turquía. Y vemos cómo a nivel de Latinoamérica, Brasil lidera la estadística. Esta es una estadística un poco más antigua, que data de finales del mes de marzo, principios de abril. Por eso vemos aquí una cifra de 14 millones que contrasta con la de 15.200.000. Seguidamente Argentina, dentro de los países latinoamericanos, presentan esta tasa de infecciones, luego Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, y vemos cómo Venezuela, dentro de los países de Latinoamérica, tiene una tasa para el mes de abril, principio del mes de abril, se contabilizaban 191.518 casos. Tomando estas estadísticas y esta incidencia tan notable y tan impactante a nivel mundial, estos investigadores se dieron a la tarea de evaluar la eficacia, la seguridad, la tolerancia y la capacidad de seroconversión eh, eh, dado en base a la inmunogenicidad de esta vacuna, la cual contiene coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo inactivado, es decir, SARS-CoV-2 inactivos, y que es producido por la empresa Sinovac Life Science en la ciudad de Beijing, en China. El ensayo clínico es aleatorio, es controlado con placebo, doble ciego, el estudio realizado, con una muestra de pacientes adultos sanos entre los 18 y los 59 años de edad. La delimitación del estudio fue realizado en la provincia de Jiangsu, en China, y los criterios de exclusión de la misma fueron aquellos pacientes que tenían una exposición previa al SARS-CoV-2, que tenían antecedentes de infección, que presentaban temperaturas axilares superiores a los 37 grados centígrados o que presentaban reacciones alérgicas a cualquier componente de la vacuna. Se efectuaron 2 ensayos, uno en la fase 1, en el cual 144 pacientes participaron, y un segundo ensayo o fase 2, en una fase 2, donde participaron un total de 600 pacientes. En la fase 1 del estudio, donde participaron 144 pacientes,
se dividieron estos en dos grupos primarios. El grupo 1, el cual la vacunación se realizó entre los 0 y 14 días, y un grupo 2, cuya vacunación la recibió entre los días 0 y 28 días. Estos grupos a su vez fueron subdivididos en dos grupos de 36 pacientes cada uno, los cuales recibieron la dosificación de la vacuna Coronavac en bajas dosis a razón de 0,3 microgramos y otros en una dosificación más alta de Coronavac a razón de 0,6 microgramos. De igual forma sucedió con el grupo de 0 a 28 días, quienes recibieron bajas dosis en 0,3 microgramos y otro subgrupo en 0,6 microgramos. A su vez, estos grupos de 0 a 14 días se subdividieron en subgrupos y estos subgrupos, 2 en total, recibieron dosis bajas de Coronavac y placebo, como también recibieron dosis altas de Coronavac, al igual que el placebo. Esto fue de manera aleatoria. Y el subgrupo que fueron vacunados entre los 0 y 28 días, también fueron subdivididos en 6 subgrupos cada uno, en los cuales algunos de ellos recibieron bajas dosis también de Coronavac, pero también recibieron otros grupos altas dosis de Coronavac. Y algunos de estos pacientes que estaban en estos subgrupos recibieron 2 dosis de placebo. En el estudio fase 2 participó un mayor número de pacientes, un total de 600, los cuales aquí se dividieron de manera aleatoria en dos grupos primarios. Un grupo que también se dividió entre una vacunación que recibieron entre los 0 y 14 días y otro subgrupo cuya vacunación se le realizó entre los 0 y 28 días. Cada subgrupo constaba de un total de 300 pacientes que recibieron las vacunas correspondientes a Coronavac. Estos, a su vez, cada grupo se subdividió en 5 grupos, en 5 subgrupos de 60 pacientes cada uno de forma aleatoria, los cuales recibieron dosis bajas de Coronavac de 0,3 microgramos, dosis elevadas de Coronavac a razón de 0,6 microgramos y recibieron 2 dosis también de placebo. Y el grupo de 0 a 28 días también se subdividió en 5 subgrupos de 60 pacientes cada uno de forma aleatoria, los cuales recibieron también 2 dosis bajas de Coronavac, dosis altas a 0,6 microgramos de Coronavac o recibieron 2 dosis de placebo. Dentro de los criterios de seguridad e inmunogenicidad que se querían precisar, estaban los criterios de seguridad. Y para lograr ese criterio de seguridad, se debían o no observar reacciones de tipo adversas dentro de los 28 días posteriores a la aplicación de esta vacuna en todos los participantes que recibieron al menos una dosis del fármaco del estudio. Dentro de los criterios inmunogénicos, debían presentar o no tasas de cero conversión con presencia de anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2 vivo, en este caso, y los esquemas de dosificaciones o de 2 aplicaciones que se le dieron a todos estos pacientes en los diferentes grupos, en las diferentes fases de estudio, eran aquellos en los cuales después del último día del esquema de vacunación, fuera del subgrupo de 0 a 14 o del subgrupo de 0 a 28, comenzara a presentar algún tipo de reacción adversa o alguna tasa de cero conversión después de su última dosis. Para tal fin, entonces, se grafican estos resultados en los cuales podemos ver en los pacientes que realizaron en la fase 1 dicho ensayo, vemos cómo los que recibieron la vacunación entre los días 0 y 14, los que recibieron una dosificación de 3 microgramos, de esos 24 pacientes, solamente 7 sufrieron reacciones adversas. 9 pacientes que recibieron 6 microgramos desarrollaron reacciones adversas y tan solo 2 pacientes que recibieron placebo manifestaron algún tipo de reacción. Vemos como aquellos del grupo de 0 a 28 días en la fase 1 del ensayo, vemos como aquellos que recibieron 3 microgramos, solamente 3 pacientes presentaron algún tipo de incidencia o reacción adversa.
los que recibieron 6 microgramos, solamente 4 pacientes desarrollaron ese tipo de reacciones y se reportaron 3 pacientes, los cuales recibieron placebo, que desarrollaron algún tipo de reacción adversa. Con respecto a la presencia de la seroconversión, es decir, la presencia de anticuerpos posterior al día 14 en la corte de 0 a 14 días, vemos como los pacientes que recibieron 3 microgramos, 11 pacientes de 24 comenzaron a presentar o a desarrollar seroconversión. De aquellos pacientes que recibieron 6 microgramos, 12 de 24 comenzaron a desarrollar seroconversión y aquellos que recibieron placebo no se observó ningún tipo de desarrollo humoral. Vemos cómo dentro de la corte de 0 a 28 días, posterior al día 28, aquellos que recibieron una dosis de 3 microgramos, es decir, de bajas dosis, vemos como de 24 pacientes que se encontraban en ese subgrupo, 20 desarrollaron seroconversión. Los que recibieron 6 microgramos, de 24 pacientes de ese subgrupo, 19 desarrollaron seroconversión, y de los pacientes que estaban en el subgrupo de placebo, tan solo uno se describió que desarrolló seroconversión. Por su parte, los pacientes en fase 2 del ensayo, vemos como en la corte de 0 a 14 días, observamos que aquellos pacientes que recibieron una baja dosis, de los 120 pacientes que estaban en ese subgrupo, tan solo 40 pacientes desarrollaron reacciones adversas. De los 120 pacientes que recibieron una dosificación de 6 microgramos, 42 desarrollaron reacciones adversas. Y de los 60 pacientes que recibieron placebo, se describieron 13 que recibieron reacciones adversas. Vale decir que las reacciones adversas descritas en este estudio son relacionadas con el dolor, fiebre posterior a la aplicación de la vacuna, enrojecimiento, presencia de dolores cólicos, evacuaciones líquidas, vómitos, etc. Es decir, sintomatología general. Vemos cómo incluso en el grupo, en la corte de pacientes de 0 a 28 días, vemos cómo de estos 120 pacientes del subgrupo, tan solo 23 desarrollaron algún tipo de reacción. En el grupo de 6 microgramos, solamente 23 pacientes desarrollaron algún tipo de reacción adversa, y de los que recibieron placebo, 11 pacientes, desarrollaron algún tipo de reacción, según la descripción del estudio. Sin embargo, podemos observar cómo cuando hablamos ya de la tasa de seroconversión, es decir, ya del desarrollo de niveles de inmunidad, vemos cómo posterior al día 14 en la corte de 0 a 14 días, en los grupos que recibieron 3 microgramos, vemos que de 118 pacientes, 109 pacientes comenzaron a presentar seroconversión. Los que recibieron 6 microgramos, vemos que de los 119 pacientes de ese subgrupo, 117 estaban ya con presencia de seroconversión. Y bueno, obviamente los que recibieron placebo, solamente hay un reporte de 2 pacientes que desarrollaron seroconversión. Y podemos observar que en la corte de 0 a 28 días, posterior al día 28, observamos que aquellos que recibieron una dosificación de 3 microgramos, de 117 pacientes, 114 estaban ya presentando niveles de seroconversión. Los que recibieron 6 microgramos, de los 118 de ese subgrupo, todos los pacientes desarrollaron seroconversión, y los que se encontraban en el subgrupo de placebo, ninguno desarrolló seroconversión. De tal forma podemos decir, y se puede concluir en dicho estudio, que teniendo en cuenta la seguridad, la inmunogenicidad y la capacidad de producción, las dosificaciones de 3 microgramos de Coronavac son la dosis sugerida para la evaluación de la eficacia en futuros ensayos de fase 3. Y es bien interesante ver estos resultados porque lo podemos traspolar a nuestra realidad, ya que la vacuna, este producto elaborado en China, es el que de alguna manera se está utilizando para la inmunización del personal de salud y de primera línea en nuestras instituciones de salud, y el cual ha sido aplicado de manera exitosa en nuestra institución en el Hospital Coromoto de Maracaibo. Y viendo estos resultados podemos ver cómo los niveles de seroconversión o de desarrollo
de inmunidad en los pacientes que han recibido estas dosificaciones está por encima del 90%. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.